Laura Leguizamón a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. Vamos a proceder ahora a celebrar un homenaje por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, expediente S 1224/15. Señor secretario, por favor, es un proyecto del senador Linares. El Honorable Senado de la Nación declara su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el 27 de mayo de 2015, o sea, en el día de la fecha. Le ponemos en consideración la habilitación sobre tablas. Queda habilitado y entonces ahora lo ponemos en votación. Queda aprobado el homenaje. Senadora. He solicitado la palabra para mocionar con mucho respeto un minuto de silencio en homenaje al ex senador por la provincia de Misiones, el doctor Julio César Ahumada, presidente del Partido Justicialista por más de 15 años en nuestra provincia, ex gobernador de la provincia de Misiones, ex diputado nacional, hombre que supo componer el desarrollo de Misiones a partir de esa histórica fecha de 1989, llevándonos a todos los misioneros a la posibilidad de ser y de hacer a partir de convicciones firmes y que ha dejado de existir hace menos de 48 horas. Así que le solicitaría, si podría ser posible, hacer un minuto de silencio en honor al doctor Julio César Ahumada, que desde el año 1973 conduce los destinos de la provincia de Misiones y los ha hecho hasta los 81 años. Gracias, senadora. Senador Morales, por favor. Sí, presidente, para adherir al homenaje que acaba de plantear el Frente para la Victoria y obviamente también adherir al minuto de silencio solicitado. Muchas gracias, senador Morales. Senador Giustiniani. Sí, en el mismo sentido, presidente, para adherir a la moción de la senadora por Misiones en homenaje al ex senador Ahumada. Gracias, senador Giustiniani. Senador Santilli, por favor. Gracias, presidente. En el mismo sentido que los senadores preopinantes para adherir al homenaje del senador Ahumada. Muchas gracias. Senador Rodríguez Sá. En el mismo sentido, pero con un profundo respeto y dolor, me tocó compartir con el senador Ahumada la candidatura a gobernador en 1983, donde perdimos en Misiones, pero él siguió luchando, fue presidente del Partido Justicialista, fue gobernador luego, fue senador, fue convencional constituyente, un compañero peronista de los mejores. Mi sentido homenaje al compañero fallecido. Muchas gracias. Propongo entonces, senador Pichetto. Presidente, compartimos plenamente las manifestaciones realizadas y adherimos a la iniciativa de nuestra compañera Sandra Jiménez. Propongo entonces que nos pongamos de pie para hacer un minuto de silencio. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, senadora Jiménez. Senador Pichetto, por favor. Sí, para completar, las autoridades de la Cámara había quedado pendiente ante la renuncia del subsecretario Lepera. La propuesta de nuestro bloque, hemos distribuido el currículum hoy a los señores senadores y le vamos a proponer al recinto el nombre del contador Raúl Oscar Sánchez, que tiene un currículum realmente muy interesante y que creo que va a ser un aporte también importante para nuestra Cámara. Tiene estudios de posgrado en la maestría, doctorado en Ciencias Económicas, en fin. Lo proponemos para que haga el juramento, presidente. Muchas gracias, senador. Morales. Hola, para acompañar la propuesta que se acaba de realizar, presidente. Senador Giustiniani. Sí, acompañamos la propuesta de la mayoría. Muchas gracias. Senador Santilli. Gracias, presidente. Nosotros vamos a acompañar los acuerdos de la mayoría. Muchas gracias, senador Santilli. Senador Rodríguez A. Expresé en labor parlamentaria nuestro desacuerdo porque ese cargo correspondía a nuestro interbloque. No obstante ello, vamos a votar favorablemente porque no tenemos ninguna objeción a la persona que se designa. Pero sí tenemos una objeción que ese cargo correspondía al interbloque federal y corresponde al interbloque federal. Vamos a votar positivamente. Muchas gracias, senador Rodríguez A. Entonces, pido, senador Pichetto. Presidente, para agradecerle el gesto al senador Rodríguez A. La historia es como la cuenta, pero en su momento el bloque federal nos dio la derecha en términos de la designación del subsecretario y creo que es un gesto de caballero reconocerle el aporte que hace para poder, digamos, cumplimentar la Cámara y votar por la persona. Así que, bueno, muchas gracias, senador. Gracias, senador Pichetto. Entonces invitamos al señor Raúl Sánchez a presentarse en el recinto para tomar el juramento. Más allá de que han todos manifestado el acompañamiento, pido que pongamos en votación primero. Muy bien, entonces queda aprobado por unanimidad. Y ahora sí. Señor don Raúl Sánchez, juráis a la patria desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretario de Coordinación Operativa del Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado. Si así no lo hicieres, la patria os lo demande. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores y señoras senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del reglamento de este honorable Senado. Por favor, señor secretario de lectura. Mensaje 681/15, designando director del Banco Central de la República Argentina al doctor Alejandro Formento. Mensaje 682/15, designando director del Banco Central de la República Argentina al licenciado Mariano Beltrani. Mensaje 683/15, designando directora del Banco Central de la República Argentina a doña Bárbara Emilia Domato Conti. Mensaje 725/15, designando con juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca a la doctora Lara Jessica Silvestre. Mensaje 726/15, designando con juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia a la doctora Claudia María Fernández. Mensaje 727/15, designando con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
a la doctora María Silvina Domínguez y al doctor Jorge García Davini. Mensaje 728/15, designando con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata a los doctores Santiago J. Martín, Mariano A. Serrano, Luis P. Slavin, Patricia B. Perello, Guillermo F. Rimondi, Carlos A. Borrelli, Marcos A. Migdal, Raúl J. M. Córdoba, Juan P. Cremonte y Federico L. Fourquet. Mensaje 729/15 solicitando la devolución del pedido de acuerdo para designar con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a los doctores Esteban F. Russell, Diego Sarrabairús, Luis D. Begelini, Santiago Eguren, Carlos A. Sarrabairús Bargalló y Carlos A. Marcero. Y asimismo se solicita acuerdo para la designación de los doctores Roberto A. Lemos Arias, Laureano A. Durán, Jorge E. Di Lorenzo, María A. Pérez Galimberti, Emilio S. Falli, Mercedes E. López, Maximiliano A. Callizo e Ignacio E. Sánchez. En el caso de este mensaje va a haber que votar separadamente la parte que se refiere a la devolución. Mensaje 730/15, designando con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín a los doctores Daniel O. Gutiérrez, Roberto D. Amabili, Claudio D. Galdi, Guillermo N. Schneider, Marcelo F. Pacero, Diego A. Casani, Ernesto H. Brusoni, María Pérez Cárrega, Gonzalo Auguste, María I. Romano, Romina Cardona. Mensaje 731/15, designando con jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal a los doctores María C. Girardi Madariaga y Macarena Marra Jiménez. Mensaje 732/15, designando con jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal a los doctores Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso, Sebastián F. Font, Gustavo E. Noya, Celia E. Giordanino, María E. B. Fama, Marcela P. Sommer y Luis Ricardo R. J. Sáenz. Mensaje 733/15, designando con jueces de la Cámara Federal de Seguridad Social a los doctores Fernando Strasser y Edmundo F. Pérez Naimi. Mensaje 734/15, designando con juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal a la doctora Andrea E. García Bior. Mensaje 735/15, designando con jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en las relaciones de consumo de la Capital Federal a los doctores Sebastián J. Marturano, Elena B. Equera, Ignacio M. Galmarini, Ruth C. Ovadia, Diego R. Minetti, Paula E. Fernández, Pilar Fernández Escarguel, María L. Ragoni, Luis R. J. Sáenz, Jorge Givaris, María G. Dalasta, María E. Soto, Javier Guastrau, Agustina Díaz Cordero, Hernán O. Torres, Antonio I. Rojas Salinas, Héctor H. Vitale, Iván E. Garbarino, Cristóbal Lorente, Paula A. Castro, Marina Gentilomo, Guillermo D. González Zurro y María M. Viano Carlomagno. Mensaje 874/15, designando vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala 1, al doctor Roberto A. Lemos Arias. Mensaje 875/15, designando vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la Capital Federal, Sala E, al doctor Hernán Monclán. Mensaje 876/15, designando juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal número 29 de la Capital Federal, al doctor Juan M. Ramos Padilla. Mensaje 877/15, designando juez del Juzgado Federal 102/15 de primera instancia número 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor
Ernesto Creplac. Mensaje 878/15, designando fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Neuquén, provincia del Neuquén, Fiscalía número 2, a la doctora María C. Boté, designando mensaje 879/15, designando fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía número 2, al doctor Nicolás Cisic. Mensaje 880/15, designando fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Leonardo G. Filippini. Mensaje 881/15, designando defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro, al doctor Fernando L. Ovalle. Mensaje 882/15, designando defensora pública oficial adjunta ante los tribunales orales en lo criminal de la capital federal, Defensoría número 16, a la doctora Verónica M. Blanco. Mensaje 883/15, designando defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal, Defensoría número 5, al doctor Santiago Fin. Mensaje 884/15, designando defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación a la doctora Julieta Matone. Mensaje 885/15, designando defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación al doctor Mariano H. Gutiérrez. Y mensaje 886/15, designando defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación al doctor Gerardo D. Echeverri. Corresponde entonces votar la parte de devolución que contiene el mensaje 729, donde pide la devolución de pedidos formulados respecto de los doctores Esteban F. Russell, Diego Sarbairús, Luis D. Begelini, Santiago Eguren, Carlos A. Sarbairús Baragalló y Carlos A. Marcero. Propongo una votación a mano alzada para retirar estos pliegos. Muy bien, se procede entonces y con el restante listado pasan ahora a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento. Obras sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor del día de la fecha. Corresponde poner en votación el mismo, por favor. Senadora Mortero, antes de la votación. Sí, solamente voy a pedir el tratamiento de un proyecto de ley para la próxima sesión, o sea, lo estoy pidiendo con despacho de comisión, que tiene que ver con la violencia en el fútbol, lo hablamos en labor parlamentario. Creo que es algo que vamos a tener que abordar desde el Congreso de la Nación por los hechos que ocurrieron en el partido River Boca. Pero más allá, bueno, se vienen repitiendo. Yo el año pasado lo había planteado también por situaciones en Mendoza, que terminó con la muerte de un hincha de fútbol. Y nos parece que hay un déficit en los protocolos de seguridad que deben obrar previos. O sea, hay una ley que previene la violencia, que ya llega a un régimen sancionatorio, pero creemos que hay déficit en el Consejo de Seguridad, que tiene que formarse con miembros del Ministerio de Seguridad, que involucren también a las provincias, porque el caso de ese consejo que prevé esa ley no están involucradas las provincias, justamente para armar protocolos estandardizados que velen por todo lo que tiene que ver con la prevención, para que los espectáculos justamente puedan desarrollarse en condiciones de seguridad previstos previamente en términos de la organización, de la planificación del espectáculo deportivo. Así que lo pongo en consideración. De todas maneras, hoy vamos a estar aprobando también un proyecto de comunicación que pide un informe sobre lo ocurrido. Se va a tratar después. El proyecto es el 1553/14. Muy bien. ¿Preferencia con dictamen, entonces? Sí, preferencia con dictamen. Lo ponemos a votación. Aprobado. Senadora Fellner. Gracias.
quiero solicitar una preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión de un proyecto de ley que he presentado el año pasado, en donde se transfiere a título gratuito a la Universidad Nacional de Jujuy, el Instituto Interdisciplinario Tilcara, el dominio de los terrenos que constituyen las ruinas del Pucará de Tilcara y las tierras bajas circundantes que se encuentran en la ciudad de Tilcara, provincia de Jujuy, hoy en manos de la UBA. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Fellner. Senador Morales, por favor. Hola. Para apoyar esta moción de la senadora Fellner, quiero decir que apoyo totalmente este proyecto. Es realmente una gran injusticia que el Pucará de Tilcara y el instituto referido pertenezcan y estén todavía en jurisdicción de la UBA. Así que también me sumo a esta petición para que se apruebe lo más pronto posible en la sesión que viene o cuando lo ha pedido la senadora. Gracias, senador. Lo ponemos en votación. Muy bien, queda aprobado también el pedido. Senadora Cunat. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas de 2 expedientes, uno sin dictamen de comisión y el otro con dictamen. Se trata del expediente 1784/15. Esto es un proyecto de declaración en el cual he sido acompañada por los senadores de mi bloque de la provincia de Buenos Aires, atento a que interesa repudiar las amenazas de las que ha sido objeto el juez Rosansky. El juez Rosansky es el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la ciudad de La Plata. Es un juez absolutamente prestigioso, comprometido con la causa de derechos humanos, comprometido también fuertemente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y lamentablemente en los últimos tiempos ha sufrido tanto él personalmente como sus familiares, como gente de su equipo, brutales amenazas que tienen que ver precisamente con la prosecución de juicios de lesa humanidad, concretamente el que se denomina como la cacha. En este sentido, creo que es necesario, así como desde este Congreso nosotros podemos reprochar las conductas de algunos de nuestros funcionarios judiciales, en este caso es necesario acompañar la enorme tarea que el juez Rosansky y su equipo vienen llevando adelante, repudiar estas situaciones de amenaza, sabiendo que todavía existen rémoras de algunas personas que todavía no entienden para qué lado queremos vivir en este país y cómo comprendemos y cómo nos comprometemos con la causa de los derechos humanos. Hace unos meses nosotros presentamos junto al senador Guastavino también un repudio por las amenazas que había sufrido una abogada de Paraná, la doctora Florencia Amore, también querellante en la causa Área Paraná, y creemos que es necesario que nos manifestemos en este sentido, repudiando todo tipo de amenazas y propiciando que nuestros funcionarios judiciales que trabajan con enorme compromiso lleven adelante su tarea con las más altas garantías. También quiero aclararlo porque así me lo ha hecho saber el doctor Rosansky, que ya existen detenidos en esta causa, así que también celebramos el accionar de la justicia en este sentido y propiciamos que estos hechos cesen definitivamente. Nuestra profunda convicción es trabajar por la profundización de la causa de los derechos humanos, tal como hemos trabajado hace unos días en el seno de las comisiones, aprobando, dando dictamen a un proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados por el cual se impiden que se indulten o se amnistíen delitos de lesa humanidad. Con este espíritu es que solicito el acompañamiento en este repudio a las amenazas que ha sufrido un juez y su equipo y que sirva también esta manifestación como un fuerte respaldo para quienes cumplen con su tarea de la mejor manera. Senador Pichetto. No, hay un planteo que ha hecho el senador Giustiniani, que nuestro bloque va a acompañar, que también manifiesta el repudio, el enérgico rechazo de la Cámara de Senadores a las decisiones que tomó este tribunal oral que bajó la condena de niños, y yo creo que podría ser una muy buena oportunidad para que votemos en forma conjunta tanto el repudio a las amenazas de Rosansky como a estos magistrados que han sido prácticamente desplazados también de la Universidad de la Ciudad de La Plata. Sí, justo el senador Giustiniani ahora se iba a referir al tema, senador. Sí, para apoyar, decíamos recién de nuestro interbloque, decía la senadora Morandini,
la propuesta de la senadora Cunat de las amenazas recibidas por Rosaski y nos parece que, como recién decía el senador Pichetto, el repudio, proponemos el texto que el Senado de la Nación declare su repudio al fallo de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en la causa 53.810 de ese tribunal, Tolosa Mario, según recurso de casación, en la cual se redujo la pena a un abusador sexual por la supuesta orientación sexual de la víctima. Ese es el texto que proponemos someter a votación y lo hacemos en el sentido de lo que es público conocimiento, que recién se planteaba. El 2 de junio del 2014, esta sala del Tribunal de Casación Penal, con los votos de Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Yargués, cambió la calificación a abuso sexual simple y redujo la pena a 3 años y 2 meses de prisión a Mario Tolosa, condenado por el Tribunal Oral en lo criminal número 3, Departamento Judicial de San Martín, a 6 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Y solamente leer los fundamentos de este fallo realmente habla de la necesidad de repudiar esto, adjunto los fundamentos también en este proyecto de declaración que ilustra la necesidad de que este Senado se exprese de manera contundente. Senador, si no entendí mal, la propuesta de Pichetto era que incluyéramos los dos textos juntos y hacer una Sí, sola y lo adherimos. podríamos... Senador Pichetto. Ya lo votamos por unanimidad, creo que va a tener consenso todo el Senado y votamos ambos. ¿Está de acuerdo? Exactamente. Senador? Bien. Senador Morales, ¿están de acuerdo? De acuerdo, presidente. Muy bien, entonces propongo la votación para el tratamiento sobre tabla primero, queda habilitado y en la misma votación la aprobación de ambos proyectos, aprobados por unanimidad. Entonces, ahora tiene la palabra senador Giustiniani. Sí, tal cual lo planteé en labor parlamentaria y también tenía el acuerdo de todos los bloques. Es de público conocimiento también la realización el próximo 3 de junio de marchas en todo el país por la adhesión a una convocatoria realizada bajo la consigna "Basta de femicidios, ni una menos", y que esto también es un proyecto que presentado por la senadora Odarda y que proponemos también en vista de todos los acontecimientos que tenemos todas las semanas de femicidios en la República Argentina, de que este Senado se exprese en este momento adhiriendo a esta convocatoria para el próximo 3 de junio. Muy bien. Senador Linares, ¿usted sobre este tema era? No, gracias, presidente. No era sobre el anterior, simplemente para mencionar que uno de los imputados en la causa, o uno de los responsables de esta causa de La Plata, se lo dejó fuera de los convenios con la Universidad Nacional del Sur, donde era también profesor. Así que de manera que me parece que tal vez lo complicado es que hace 6 meses o 8 meses, ya 9, que casi un año que esta causa sale a la luz. Me parece que debiera ser necesario algún tipo de control, porque cuando uno mira la sentencia, la verdad que se encuentra con un bochorno. Pensé que podía haber algún error, pero tendría que analizar la posibilidad de que este tipo de cosas tengan alguna revisión, ¿no? Muchas gracias. Senador Odarda, entonces. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, para reforzar la solicitud del senador Giustiniani, nosotros hemos presentado también un proyecto similar para adherir a esta campaña Ni Una Menos. Es el proyecto 1766 del 2015 y también, por supuesto, aprovechar la oportunidad para pedir el tratamiento de nuestro proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de violencia de género en todo el país por la cantidad de femicidios y otros ataques también a la integridad física o psicológica de la mujer que adquieren lamentablemente características cada vez más perversas y que se dan en nuestra provincia de Río Negro, pero también en cada una de las provincias del país. Gracias. Muchas gracias. Senador Pichetto.
estábamos de acuerdo con la presentación del senador Giustiniani, estaba incluido en el temario de temas que vamos a votar por unanimidad y también el proyecto Una Menos. Así que esos dos están en el paquete de leyes que vamos a votar en una sola votación. Muy bien. Junto con otros que habíamos establecido en labor parlamentaria. Muy bien. Senador Rosas. Señor presidente, nosotros adherimos en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical y además queremos solicitar, hay un proyecto de mi autoría también vinculado a la violencia de género que quisiera que tenga consideración al momento del tratamiento de los otros expedientes. ¿Cómo? Senador Pichetto. Está en el temario hoy. El violencia de género es un tema que la comisión tiene que sacar dictamen y hay que incorporar su proyecto. Que se agregue como antecedente, está bien. Pero no lo tratamos hoy ese. Muy bien, entonces Era lo agregamos para- como antecedente en el fines tratamiento. aclaratorio, nada más. Senador Rosas. Además quería expresar con respecto al proyecto de violencia de género, que realmente hoy es un tema de altísima preocupación, de que según la información que da un observatorio que se llama Maricel Zambrano de una ONG, que realmente son estadísticas que no se discuten, son estadísticas muy serias, han fijado cifras realmente espeluznantes de femicidios en el año 2014. Muestran, por ejemplo, que ha habido 277 femicidios y femicidios vinculados a mujeres y niñas. Realmente son números que asombran, preocupan y que evidentemente es una responsabilidad de todos ocuparnos de este tema. Yo sé que la semana que viene hay varias instituciones que adhieren a una marcha nacional en pos de esta situación alarmante que se vive en todo el país por el número de femicidios ocurridos, y creo que sería importante que pudiéramos hacer un minuto de silencio por las víctimas de estos femicidios que realmente, repito, son espeluznantes, alarmantes, el número estadístico que están hoy ocurriendo en la República Argentina. Lo planteo concretamente un minuto de silencio, si las bancadas quieren acompañar. Muy bien, yo propongo directamente que hagamos el minuto de silencio por los hechos de violencia de género y femicidios. Muy bien, muchas gracias, senador Rosas, por la propuesta. Senador Pichetto. No, era para manifestar nuestro total acuerdo sobre esta iniciativa de violencia de género. Hay numerosos proyectos presentados por nuestras senadoras y está ampliamente trabajado, así que vamos a tratar de obtener un dictamen para acompañar todas las iniciativas que se han planteado, y vamos a votar hoy el proyecto que hablamos, sí, que es la petición de Una Menos, que me parece que también... No lo vamos a poner a votación ahora porque entra... Lo vamos a poner en el paquete. En el general, paquete. Pero Senadora es un rumbo Artaza. que tiene el Senado ya sobre este tema. Senador Artaza, por favor. Gracias, señor presidente. Es para pedir moción de preferencia para dos proyectos. Primero, el S1041, señor presidente, que no hemos podido tratar en la comisión correspondiente ayer. Le pido decisión política al oficialismo para tratar un pedido de informes sobre la central hidroeléctrica de Yacyretá para ver cuál es el grado de avance de las obras comprometidas con la provincia de Corrientes, si se están haciendo las tareas de mantenimiento, si son permanentes en la represa, entre otros pedidos, y además si las empresas que hacen la revisión, el mantenimiento, no tienen
no han tenido parte societaria también en quienes construyeron las represas, entre otras cosas. Así que le pido ese tratamiento de preferencia del ese 1041 con respecto a la represa de Yacyretá. Y luego el 1295, señor presidente, que es un proyecto de la senadora Morandini. Nosotros hemos visto al jefe de gabinete proponer el debate público a través de la televisión pública de los candidatos a presidente de la Nación. Bueno, tenemos una oportunidad, hay un proyecto presentado por la senadora Morandini acá en el Senado que propone el debate público de los candidatos y obligatorio de los candidatos a presidente, del cual soy coautor con la senadora Morandini. Por lo tanto, es una oportunidad, una decisión política que se tendría que tener desde acá del Senado, comenzar acá el debate obligatorio de los candidatos a presidente a través del proyecto que ya está acá en el Senado, 1295, ese 1295/15, señor presidente. Por eso pido el tratamiento de ambos proyectos con la preferencia. Gracias, senadora Morandini. Gracias, senadora Taza. Teníamos, como hay otros proyectos en este mismo Senado, era una gran oportunidad que teníamos, oposición y oficialismo, de consensuar un proyecto de ley para obligar el debate presidencial. La verdad que uno tenga que hacer una propuesta, institucionalizar lo que está incorporado como cultura en todas las democracias desarrolladas, ya nos advierte sobre nuestro atraso cultural político, es decir, no tendría que haber una ley para obligar a un debate en el sentido fundamental de que hay que garantizar la información al elector. Nada mide más el desarrollo de una sociedad democrática que cuánta información y cuál es el desarrollo de aquel que tiene que finalmente decidir quién va a tomar decisiones en su nombre. Entonces creo que es una gran oportunidad para que oposición y oficialismo podamos tener un proyecto común para obligar a los debates presidenciales. Gracias, senadora. Senador Pichetto. Estamos de acuerdo en incorporarlo al de, digamos, de leyes que vamos a votar por unanimidad. Es un pedido de informe, nos parece bien. El segundo tema me parece que requiere el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es un lugar que hay que debatirlo. Nosotros creemos en el debate, además, el Parlamento se nutre del debate y la discusión de ideas, así que yo creo que hay que sacar dictamen y tratarlo en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no superar esa instancia. Así que les pido que lo planteen como preferencia con dictamen y estamos dispuestos a votarlo. Senador, senadora. Muy bien, entonces ponemos en votación la preferencia con dictamen. Queda aprobado y el otro se incorpora al conjunto de normas que van a hacer. Senadora Río Frío. Presidente, en realidad fuera ya de momento, estaba levantando la mano porque soy la presidenta de la Banca de la Mujer y obviamente tenemos algo que decir con respecto al proyecto del senador Giustiniani y de la senadora Odarda. Lo apoyamos. Los femicidios tienen, como dice justamente esta convocatoria, causas culturales pero también políticas, y entre las causas políticas que pudiera tener, nosotros estamos convencidos de haber trabajado fuertemente en este tema. Cuando digo nosotros me refiero al Gobierno Nacional, con infinidad de medidas, pero sería absurdo decir que han sido totalmente exitosas cuando estamos sufriendo esta cantidad de muertes de inocentes permanentemente. Por eso es una convocatoria a todas las senadoras para mañana jueves, que tenemos la Banca de la Mujer, donde trataremos las medidas a tomar. Gracias. Gracias, senadora Río Frío. Senadora Cunat. Senadora Cunat. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que se incluya en el plan de labor de la sesión de hoy el orden del día número 250 de 2015. Se trata de un proyecto de ley de mi autoría, con dictamen de comisión, de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
que propicia la modificación del Código Penal en el sentido de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad. En el mismo sentido, también se plantea la inhabilitación especial perpetua para quienes hubieran cometido este tipo de delitos, valiéndose de su cargo o profesión. En este sentido, e íntimamente relacionado con los repudios que este Senado acaba de aprobar, creo que es necesario que avancemos más allá de la legislación que hoy está vigente y que establece que el plazo de prescripción para este tipo de delitos comienza a correr a partir de la mayoría de edad de las víctimas, que avancemos un poco más profundizando esta cuestión y que establezcamos la imprescriptibilidad frente a estos delitos tan aberrantes cuando las víctimas sean menores. Es imposible determinar o prácticamente imposible determinar cuánto perjuicio sufren los niños y niñas y adolescentes que son sometidos a este tipo de aberraciones, cuánto perjuicio reciben en su formación, cuánto perjuicio y cuántas consecuencias tendrán en su formación como seres humanos adultos. En este sentido, más allá del acompañamiento que hemos recibido de distintas organizaciones que están comprometidas con esta temática, también es un tema que hemos discutido en la comisión y que ha recibido el acompañamiento. Y también íntimamente relacionado con lo que nosotros propiciamos y que es establecer principios rectores de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes que aparten a este tipo de delitos por fuera de los principios generales de la prescripción. Con esto lo que queremos decir es que respetando cada uno de los institutos del derecho penal y del derecho procesal, sí decimos que no todos los temas pueden ser tratados del mismo modo. Gracias. Ponemos en votación el tratamiento. Con preferencia, dictamen con preferencia. Aprobado. Senador Aguilar. Dictamen, con dictamen. Preferencia con dictamen. ¿Que se incluya en el orden del día? Senador Pichetto. Senador Morales. Ahí está. Hola. Si tiene orden del día, no sé si ya tiene orden del día, nosotros vamos a acompañar la inclusión al final. Al final, cuando terminemos el tratamiento de todo el paquete de leyes del Ministerio Público Fiscal y las demás leyes. ¿Como un tratamiento separado o en ese grupo? No, por eso, como un tratamiento separado. Mientras tanto, vamos a hablar acá con la senadora. Gracias. Senador Giuliani. Sí, presidente, para apoyar la iniciativa de la senadora Cunat, creo que es una ley muy importante, que tiene consenso absoluto para su tratamiento, así que estamos de acuerdo en su tratamiento. Muy bien, entonces vamos a tomar la propuesta del senador Morales de tratarlo al final del conjunto de leyes, así pueden ir discutiendo. Senador Negraloso, sobre este tema. Por favor. Hola. Que nosotros también vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas y hemos participado en la reunión de comisión en que se debatió este tema acá en el Senado. Gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias. Senador Aguilar. Señor presidente, para explicar, comentar respecto de lo que se había mencionado anteriormente, hay un proyecto de debates electorales presidenciales que es de mi autoría, que es de mayo del 2014, ¿no es cierto?, basado en el proyecto que en su momento sancionáramos en la provincia del Chaco, que es la única provincia que tiene debates electorales obligatorios para candidatos a gobernador. No sé cómo es la antigüedad del proyecto de los senadores, pero pediría la preferencia con dictamen para ese proyecto en función de la antigüedad a la que fue presentado el mismo, ¿no es cierto? Todo este paquete sobre esta temática va a ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces me parece que no vale la pena. Cerramos las preferencias. Corresponde pasar a sesión de acuerdos. No. Obra sobre las bancas, el plan de labor parlamentaria aprobado el día de la fecha. Lo pongo en consideración. Por favor, senadora. Yo sé que en la reunión de labor se dijo que la orden del día 781/14 se iba a tratar sin discusión y por unanimidad. Quiero dejar constancia
que nosotros tenemos dictamen en minoría y no compartimos el de la transferencia del personal. Vamos a separar la así que, 781 por favor. para que ustedes Gracias. puedan dejar esa constancia. Muy bien, entonces pongo en votación el senador Bermejo. Que para esto que decía la senadora Negra Alonso, en la 781 el proyecto de mayoría no tiene incluido el anexo 1. Quiero dejar constancia para que se agregue. ¿Puede, senador Bermejo? 781. Senador Bermejo, la señora Negre, con una aclaración, por favor. ¿Puede aclarar el tema? Porque yo hasta que vi, se ha incorporado ahora, pero donde la reunión que yo estuve de comisión estaba incorporado el anexo. Se ha sacado el anexo 1. Senador Bermejo. La imprenta se ha pasado ese dato, por eso estoy pidiendo que se incluya. Sí, se vota, lo vamos a votar, el de mayoría. Mantiene la posición. Perfecto, entonces lo vamos a excluir para tratarlo individualmente. Entonces ponemos en votación el plan de labor parlamentaria aprobado el día de la fecha, para aprobarlo acá. Muy bien, queda aprobado. Corresponde entonces pasar a sesión de acuerdos. Por secretaría se procederá a la lectura de las órdenes del día de la Comisión de Acuerdos. Por favor, señor secretario. Bien, aclaro previamente que las 5 primeras órdenes del día de las cuales voy a dar lectura no cuentan con el apoyo de la Unión Cívica Radical. En la orden del día 68, solicitando acuerdo para designar con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La orden del día número 70, solicitando acuerdo para designar con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. 71, solicitando acuerdo para designar con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. 72, solicitando acuerdo para designar con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. 73, solicitando acuerdo para designar con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. 74, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a la doctora María Isabel Benavente. 75, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, a la doctora Gabriela Alejandra Iturbide. 76, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, al doctor José Benito Fajre. 77, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Paola Mariana Guisado. Solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, al doctor Roberto Parrilli. 79, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor Osvaldo Onofre Álvarez. 80, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, Provincia de Buenos Aires, al doctor Federico Hernán Villena. 81, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal Correccional número 1 de San Martín, al doctor Emiliano Ramón Canicova. 82, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia número 3 de Mendoza, al doctor Marcelo Fabián Garnica. 83, solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Juzgado número 5, a la doctora María Alejandra Biotti. Solicitando 84, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a la Teniente Coronel del Ejército Susana Beatriz Pastor Argüello. 85, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana al doctor Adrián Ignacio Ezequiel González Chararapay. 85, solicitando acuerdo
para designar fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal al doctor Rodrigo Cuesta. 87, solicitando acuerdo para designar fiscal general ante Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz al doctor Julio González Miranda. 88, solicitando acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia de Córdoba, a la doctora María Marta Schiani. 89, solicitando acuerdo para designar al fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, al doctor Rafael Alberto Beils Ruiz. 90, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Rosario, Santa Fe, Fiscalía número 1, al doctor Santiago Markevich. 97, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, al doctor Matías Federico Gutiérrez Perea. 98, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de Salta, a la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz. 88, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Neuquén, al doctor Pablo Antonio Matkovic. 100, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor Ariel Martín Hernández. 101, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 21, al doctor Carlos Alberto Basser. 102, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 2, al doctor Santiago Bismara. 103, solicitando acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía número 20, al doctor Carlos Eduardo Gamaglio. 104, solicitando acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal, Fiscalía número 2, al doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera. 105, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal, Defensoría número 1, al doctor Pablo Corvo. 106, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Belville, provincia de Córdoba, la doctora María Luz Felipe. 107, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejandro Martín Filia. 108, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría número 1, a la doctora Julia Emilia Coma. 109, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Roca. 110, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría número 3, al doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro. 111, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría número 1, al doctor Guillermo Ariel Todarello. 112, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 48, al doctor Eduardo Enrique Rosende.
113, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 37, a la doctora Romina Monteleone. 114, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 10, al doctor Julio Argentino Roca. 115, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 17, a la doctora Cintia Raquel Oberlander. 143, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 7 de la Capital Federal al señor doctor José L. Baile. Este no cuenta con el apoyo de la Unión Cívica Radical. 144, solicitando acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Fiscalía número 2, a la señora doctora Carolina Laura Inés Robilio. Tampoco este tiene el apoyo de la Unión Cívica Radical. En realidad, todos los que siguen no cuentan con el apoyo de la Unión Cívica Radical. ...145... solicitando acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico fiscal número 1 al señor doctor Gabriel Eduardo Pérez Barberá. 146, solicitando acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al señor doctor Ignacio Máiquez. 147, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan, provincia de San Juan, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz. 148, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Elleravide. 149, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, Fiscalía con asiento en Dandil, a la doctora María Ángeles Ramos. 150, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía número 1, a la doctora María Laura Roteta. 151, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía número 3, a la doctora Ana Miriam Russo. 152, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Fiscalía número 5, al doctor Franco Eduardo Picardi. 153, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Fiscalía número 10, a la doctora María Paloma Ochoa. 154, solicitando acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia de Chubut, a la doctora María Virginia Miguel Carmona. 155, solicitando acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos, a la doctora María Josefina Minata. 156, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, a la doctora María Cecilia McIntosh.